Bueno, entonces hablábamos que este eje X simplemente forma una perpendicular o ángulo de 90 grados con respecto al eje Y, que sería el disco de corte. Entonces, ojo, y va a ser muy importante que todos comencemos a pensar en la geometría, pero vamos a hacerlo de forma diferente. Vamos a hacer que esta geometría sea más asimilable, que esta geometría no te lleve a que tengas que aprender a manejar un plano cartesiano desde cálculos, nada de eso, sino algo muy práctico. Normalmente en un taller tenemos la mesa y tenemos el disco, y ahí tenemos los dos ejes, pero simplemente yo puedo comenzar a modificar los diferentes ejes. Entonces es importante que ustedes sepan cómo está cada máquina, cómo se hicieron cada máquina, porque están diseñadas de esa forma. Entonces miremos por ejemplo esta parte, que simplemente las personas han llamado esto como una guía para cortes transversales, pero más que ser una guía para cortes transversales, este accesorio lo que hace es modificar al eje X. Este elementico, vamos a mirar cómo está desde 0 a 45 grados en sentido derecho y de 0 a 45 grados en sentido izquierdo. Si aflojamos esta palanca, entonces tenemos un giro a ambos lados de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Si yo modifico este eje y digamos que lo modifico en 15 grados, hago que coincida la línea central con el 15, lo fijo, entonces puedo generar un corte con un inglete de 75 grados o con un ángulo de corte de la duela de 15 grados. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo o desde qué parte de la máquina podíamos modificar el eje Y. Ya vimos que tenemos la horizontal, que modificamos la horizontal con esta guía. Entonces ya Víctor nos va a mostrar aquí a este lado donde modificar el eje Y. Tenemos aquí entonces la palanca donde subimos y bajamos el disco, y esta otra palanca es la que nos da un movimiento y nos modifica ese eje Y. Observemos cómo acá también tenemos un goniómetro, pero este goniómetro va desde 0 a 45 grados en sentido izquierdo, que puede ser en sentido derecho, pero es un solo sentido. Entonces tenemos aquí 0, tenemos 45 grados acá, y con esta palanquita simplemente vamos a modificar ese eje X. Observen que cuando hacemos el movimiento acá, perdón, ese eje Y, cuando hacemos este movimiento, entonces simplemente tenemos la inclinación. Al tener la inclinación de los dos ejes, podríamos también entonces hacer lo que se llaman ángulos combinados. Un momento. Bueno, entonces observen la geometría de la máquina, cómo está construida la máquina, para qué está construida de esa forma. Entonces hemos hablado de esta máquina, que es una máquina en segunda dimensión, es XY, y esa segunda dimensión es para construir la tercera dimensión. Si nosotros modificamos solamente el eje X, podemos hacer la tercera dimensión a través de pisos con diferentes números de discos. Pero si modificamos el eje X y el Y de una vez, podemos generar la tercera dimensión en un solo elemento. Para que miremos cómo pasa esto, les voy a mostrar una pieza en donde solamente modificamos el eje X, y le voy a mostrar otra pieza donde solamente modificamos el eje, donde modificamos los dos ejes. Y al final vamos a ver entonces ese desarrollo a través de unos ejercicios que les vamos a mostrar a ustedes. Lo que nosotros les queremos mostrar a ustedes a través de arte de entorno es que el torno segmentado no es una cosa por allá
para personas que solamente son matemáticos. No, el torno segmentado es para todo aquel que sepa cómo está construida esta máquina, donde ni siquiera tiene que tener definidos elementos matemáticos o geométricos, solamente comenzar a interpretar. Bueno, si nosotros solamente modificamos el eje X, dándole un ángulo cualquiera de acuerdo al número de duelas que quiera en un polígono, generamos una pieza como esta. Y de acuerdo al ángulo, entonces podemos armar un disco como este, ¿cierto? Donde cada elemento como este sería una de las caras, y que puede ser de 6, 8, 12, 18, 24, etc. Lo más importante en esto es que no se metan con ángulos muy diferentes a lo que la máquina ya tiene como específico. O sea, ¿por qué hablamos de 8? ¿Por qué hablamos de 12, de 24, 36, 48? Es porque la máquina viene ya diseñada para hacer un cierto número de lados que sea más preciso. No quiere decir que ustedes no puedan generar un polígono de 11 lados, de 13 lados, de 17 lados. Lo pueden hacer, pero se vuelve bastante complejo. Entonces podemos generar la tercera dimensión a través de este disco, simplemente César, colocando pisos. La complejidad de la que hablas es porque la máquina en sus indicadores, en sus goniómetros, tiene unos ángulos específicos ya marcados. Si lo hacemos con otro tipo de ángulos, ya tendríamos que emplear otro tipo de elementos o de goniómetros diferentes. Sí, ya tendríamos que utilizar, digamos, un goniómetro que nos mida el ángulo entre la guía y el disco, que pueden ser goniómetros digitales, pueden ser goniómetros, digamos, como este, en donde yo simplemente, o una falsa escuadra para encontrar el ángulo y luego pasarlo a un goniómetro donde yo puedo hallar el ángulo. Y finalmente tengo que hacer pruebas para saber si ese ángulo es correcto. O sea, se vuelve muy complejo cuando va a ser 7 lados, cuando va a ser 9 lados, 11 lados. Cuando yo vengo aquí a la guía, y esa guía tiene 15 grados, ese 15 grados es porque es el ángulo para hacer un polígono de 12 lados. Si tengo 22.5, y miren que ustedes en la colilladora, por ejemplo, tienen el tope en 22.5, es porque es el ángulo para 8 lados. Entonces así sucesivamente, 30, 45, en fin. Es hacer las cosas más fáciles, no se metan en problemas haciendo un polígono de número impar, porque se vuelve más complejo. Ahora, también puedo tener, para los que tienen la posibilidad de este tipo de goniómetro, que es diferente, es digital, entonces acá pueden ver cómo él me va marcando el número de grados deseado. Cuando es un elemento como este, que es digital, es muy fácil. Es muy fácil porque me da ángulos y que los puedo leer directamente aquí. Cuando utilizo, por ejemplo, una falsa escuadra para luego pasarla a un elemento que puede ser digital o puede ser como este, que este elemento se llama goniómetro análogo. Pero resulta que este goniómetro que está aquí también es análogo. Y resulta que el goniómetro que está aquí en este lado, el que le mostramos, o el que tiene la sierra sin fin, o el que tiene una colilladora, o el que tiene una radial, todos son elementos análogos, quiere decir son manuales, y es análogo porque simplemente yo vengo y miro la coincidencia de un ángulo, y entonces si lo tengo enfrente mío puedo ver que la línea está, pero si el que está aquí a este lado ve, no, es que me coincide a mí la 4 o la 5 y este de aquí, no, es que me coincide más eso es un análisis entre lo que yo veo y lo que ve la otra persona. Elementos análogos son elementos manuales que a través de un análisis decido qué ángulo tiene, pero no son tan precisos. La falsa escuadra, que es este elementico, es porque simplemente yo puedo tomar digamos, un ángulo a través de un goniómetro que puede ser, digamos,
análogo o puede ser digital. Entonces digamos que yo en este momento podría tener cualquier ángulo acá, ¿cierto? Y ese ángulo yo podría venir y pasarlo a esta falsa escuadra y lo puedo leer. En la falsa escuadra no lo puedo leer. Si lo mido sobre esta, entonces ya hago la fijación y me dice que más o menos puedo tener 74 grados. Entonces es como pasar un ángulo que he tomado acá y que una persona cualquiera podría venir. Vamos a, por decir algo, no tenemos ángulo acá, y vengo y doy un ángulo acá, y simplemente vengo y cierro acá para saber qué ángulo tengo aquí, porque aquí me muestra más o menos 13 grados. Puedo medirlo acá, puedo ir a medirlo a un elemento análogo o digital. En fin, el problema es que no se metan con cosas complejas, háganlo con elementos simples, que sean números pares, que simplemente estén dentro de este elemento, en donde no tengan que poner fracciones. Por ejemplo, 14.55. Es muy difícil medir ese ángulo. Entonces, si modificamos solamente el eje X, podríamos generar polígonos como estos, y que simplemente vamos aumentando para generar esa tercera dimensión. Pero muchas veces nosotros modificamos este ángulo, el Y, y modificamos el X. Entonces ahí se nos genera un elemento cónico, donde yo tengo que averiguar primero cuál es el diámetro mayor de ese elemento cónico, cuál es el diámetro menor de ese elemento cónico. Cuando tengo esas dos medidas, hallo la pendiente o el ángulo que hay entre el diámetro mayor y el diámetro menor. Ojo, más adelante les vamos a explicar esta parte con ejercicios. Sí, porque es un tema bastante complejo, César. Cuando tengo ese diámetro mayor y ese menor, entonces ya salen duelas como esta, ¿cierto? Miren la diferencia entre las dos. Este es para formar un elemento plano como este. Y este es para formar un elemento cónico, que ya tiene la tercera dimensión, solo conjuntar los 8 o 10 o 12 elementos. Mostrarme la horizontal, jefe. Entonces, observen cómo aquí se ve en la menor, pero se ve angularidad en ambos lados. Y les voy a mostrar la parte mayor y también les voy a mostrar cómo hay angularidad en cada una de sus caras. Esta es una pieza más compleja, pero no se preocupen, les vamos a ir dando la información de tal forma que ustedes la vayan percibiendo. Y ojo, en el momento lo más importante es que ustedes, al escuchar toda la terminología y toda la complejidad que hay desde la geometría, no piensen en matemáticas, no piensen en geometría, no piensen en que tienen que volver a los libros para llegar a esto. No gasten la mente tratando de aprender. El error que hemos cometido a través del aprendizaje es porque siempre vamos a aprender, pero vamos a aprender sin comprender. Entonces, lo más importante es que ustedes primero empiecen a comprender de qué les estoy hablando, empiecen a hacer ese análisis. Entonces, primero la comprensión, ¿cierto? Luego que comprendo, comienzo a entender. Si entiendo, aprendo. Mire que esos son los tres pasos que tengo que llevar. Primero, comprensión, luego entendimiento, luego aprendizaje. Pero a nosotros nos han enseñado directamente para que aprendamos sin hacer ese análisis anterior. Entonces, les voy a mostrar cuando yo genero elementos como este, donde hay una inclinación en el eje X y una inclinación en el eje Y, que son elementos que se vuelven más complejos. Y les decía que si esos elementos los corto a través de la inclinación de los dos ejes, voy a formar un elemento muy diferente. César, antes de que la cerres, muéstranosla así, extendida. Mira cómo fuimos armando todas las duelas, se forma en, digamos, va dando una forma de abanico. Es un elemento muy especial, muy importante. Para hallar el ángulo de esto, porque son dos ángulos, es un poco más complejo. Le voy a dar el giro, porque aquí está por la parte posterior. Miren cómo están todos los ángulos de cierre en la parte inferior. Entonces le vamos a dar la vuelta
que es la forma en que se pegan. Entonces mire cómo aquí están abiertos todos los elementos y ojo, mire cómo se empiezan a cerrar. Para muchas personas sé que esto es demasiado complejo, incluso para nosotros, pero vamos a observar cómo se van generando una cantidad de cosas interesantes a través del entendimiento de la máquina y de lo que estoy construyendo. Mire cómo acá ya tengo un elemento en tercera dimensión que tiene un diámetro mayor, un diámetro menor, una altura y por ende una inclinación entre el diámetro mayor y el diámetro menor. Ya es la tercera dimensión. Ahora vamos a mostrar la parte interna, que lo importante es cuando esta parte interna se cierra perfectamente. Entonces simplemente lo que hay que hacer es que usted tenga una buena información, que usted haga una buena medición y cuando usted ya tenga todo claro, tiene diámetro mayor, diámetro menor, tiene la pendiente, usted vaya a las tablas, son unas tablas que les vamos a dar, que simplemente hay que comenzar a interpretar esas tablas para que ese trabajo finalmente se haga fácil para ustedes. Y lo más importante es que usted pueda hacer ese trabajo sin necesidad de que usted tenga que saber necesariamente que es un elemento pitagórico. La palabra no importa. Pitagórico, porque puedo aplicar unas fórmulas, entonces las tablas nos van a dar una información mucho más sencilla y lo que nosotros queremos mostrarles desde Arte Entorno es cómo llegar a hacer unos elementos realmente hermosos, con mucho arte incorporado desde la máquina.